Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lu y hoy os presento el caso de Pedro Alonso López, alias el monstruo de los Andes. Bienvenidos a Sumario Criminal. Pedro Alonso López nació en el año 1948 en Colombia, siendo el séptimo hijo de una familia conformada por 13 niños. Mientras que su padre murió a raíz de la guerra civil, su madre trabajaba como prostituta de poca categoría que solía ejercer en la misma casa, apenas oculta una habitación de la otra por una sábana. Su infancia estuvo cargada de la personalidad errática y demandante de su madre, que solía golpearlo e imponer castigos para actitudes normales en niños de su edad. Fue, además, su propia madre quien acabaría por echarlo de casa cuando en 1957, con tan solo 9 años, intentó abusar sexualmente de su hermana menor. Una vez fuera en las calles, el niño terminaría por sufrir varias penurias a manos de otros vagabundos que se acercaban con la excusa de ayudarlo, y que más tarde abusarían de él, por lo que tuvo que obligarse a sí mismo a defenderse de quienes lo atacaban. Más tarde aprendería a usar armas y se volvería adicto a las drogas. A los 12 años encontró un supuesto rayo de esperanza en una pareja estadounidense que lo adoptó. Sin embargo, dicha situación no duró demasiado y escapó de esa casa al poco tiempo debido a un intento de abuso de parte de uno de sus profesores. Estando en las calles de nuevo, volvió a delinquir. Ya a los 21 años entró a prisión por hurto y sufrió abusos de carácter sexual por parte de 3 compañeros múltiples veces. Esta horrible situación no duró demasiado y Pedro encontró la forma de degollar a cada uno de ellos. A la condena, luego del asesinato de sus compañeros, solo se le agregaron 2 años más de cárcel. Sin embargo, Pedro, más allá de defenderse con esos asesinatos, lo que obtuvo fue placer en el acto de matar. Después de cumplir su condena y salir de la cárcel, partió de Colombia en dirección a Ayacucho, en el país de Perú, para dar comienzo a su terrible sed de matanza. En Perú, animaba a las niñas andinas con los ojos más inocentes a seguirlo con la promesa de regalos. Después las llevaba hasta el campo, donde abusaba sexualmente de ellas para posteriormente estrangularlas. Tenía la terrible costumbre de hacerlo solo en el día para poder apreciar la forma que se iba apagando la luz de sus ojos. No lo hacía de noche porque lo consideraba un desperdicio. Luego las enterraba. Explicó que muchas veces se vio tentado por las niñas rubias y blancas, pero que sus padres eran más estrictos y vigilaban demasiado. Pedro mató alrededor de 100 niñas, de entre 9 y 12 años, por lo que fue apodado en la posterioridad como el monstruo de los Andes. Las constantes desapariciones de menores alertaron a los vecinos de Ayacucho, quienes ya sospechaban de él, así que lo apresaron, desnudaron y torturaron durante varias horas. Lo embadurnaron de miel y lo enterraron vivo con la idea de que las hormigas se lo comieran. La suerte quizá estuviera de su lado, pues una misionera americana intervendría en el atentado con la promesa de llevarlo a la policía. Para este caso existen 2 versiones. Una de ellas es que después de conducir un rato, la misionera decidió liberar a Pedro. La otra versión explica que, una vez llevado a las autoridades policiales, fue deportado a Ecuador por el motivo de encontrar la investigación poco importante, al tratarse de denuncias de tribus pequeñas y que entonces se consideraban insignificantes. En Ecuador aprovechó para escapar y se quedó en Ambato. Para los ecuatorianos, la aparición de Pedro se presentó en un aumento increíble de la tasa de desapariciones de niñas, y jamás supusieron que pudieran suceder a manos del asesino en serie que previamente había tenido a Perú aterrorizado. El llamado monstruo de los Andes no solo permaneció en Ecuador, sino que aprovechó su libertad para regresar a Colombia un par de veces y acechar y matar en dicho país también. Todos los casos de desapariciones no se atribuyeron a un solo hombre, sino que fueron supuestos como parte del incremento que existió en esos años sobre la trata de personas y la esclavitud sexual. Estas suposiciones habrían continuado de no ser porque durante una inundación en el territorio de Ambato, los deslizamientos provocaron que fueran descubiertos 4 cuerpos de niñas desaparecidas, lo que ocasionó que las autoridades se pusieran en alerta máxima y comenzaran las investigaciones. Pese a que finalmente comenzó a investigarse sobre la sospecha de los crímenes,
la policía tenía problemas para descubrir pistas sobre quién era el culpable. Las pistas no generaban más que dudas y las autoridades no encontraban forma alguna de averiguar el paradero del victimario. La madre de esta niña, Carvina Póveda, iba de camino al mercado con su hija María en el momento del intento de secuestro. Debido a los gritos y pedidos de auxilio por parte de la madre, los mercaderes cercanos se encargaron de detener a Pedro Alonso antes de que pudiera llevarse a la niña y lo mantuvieron apresado hasta que la policía llegó a buscarlo. De ese modo, salvaron a María del cruel destino que le habría deparado si hubiera sido llevada por las garras de este monstruo. Una vez la policía llegó a la escena y llevaron a Pedro a la comisaría, no hubo forma o método alguno de poder interrogarlo, pues Pedro se negaba a hablar. Así que, forzados por la necesidad y ante la posibilidad que sus muestras de ferviente religiosidad fueran de ayuda, decidieron usar tácticas diferentes para hacerlo hablar. Llamaron al padre Córdoba Gudino y una vez que Pedro se mostró confiado, logró sacarle los crímenes más horribles que jamás había escuchado el padre Córdoba. Tan cargados de violencia y perversión podían llegar a estar que el padre Córdoba se vio incapaz de seguir con el interrogatorio y pidió que lo sacaran de la celda. Con ayuda del padre lograron extraer información relevante que los ayudó a conseguir pruebas en contra de Pedro. Este confesó por fin sus crímenes y comentó que debían de ser alrededor de 110 niñas y jóvenes en Ecuador, otras 100 en Colombia y otras más de 100 en la región de Perú. Sentía debilidad por las niñas de Ecuador y, según sus palabras, las encontraba más dóciles y más confiadas e inocentes, a diferencia de las colombianas, a quienes encontraba más bien desconfiadas. Pedro confesó también que tenía por costumbre practicar la necrofilia con sus víctimas y luego de haberlas enterrado volvía para hablar con ellas, pero debido a que éstas no le respondían, se frustraba y volvía para buscar nuevas víctimas. Al inicio de estas confesiones, las autoridades se mostraron algo escépticas sobre la credibilidad de la cantidad de niñas que asesinó, pues con cifras tan desorbitadas se creía imposible y poco verídico. Pedro demostró lo contrario cuando, al percibir que no le creían, decidió contarles las localizaciones donde encontraron los cadáveres enterrados de varias víctimas desaparecidas. De este modo, fue llevado en una caravana policial en un lugar apartado donde encontraron los cadáveres de 53 mujeres jóvenes. Pese a que posteriormente Pedro guió a las autoridades a otros 28 lugares donde no encontraron cuerpos ni pruebas, las autoridades dejaron de considerar sus palabras una mentira. A palabras del director de la prisión, Víctor Hugo Lascano, si alguien confiesa ser el autor de cientos de asesinos y se encuentran más de 57 cuerpos, debemos creer lo que dice. Así que confiaron en que sus palabras fueran ciertas y especularon que 300 víctimas todavía podían ser menor que la cantidad real. Las confesiones de Pedro estaban cargadas, a medida que continuaba, de excusas. Trató de hacer ver que lo único que lo había llevado a encontrar placer en el asesinato era consecuencia de la traumática infancia que le había tocado vivir y que lo hacía con la intención de robarle la misma inocencia que le arrebataron a él. Los psicólogos y psiquiatras que evaluaron el perfil del monstruo de los Andes declararon que coincide con el de un sociópata que busca en la destrucción de sus víctimas la forma de autoconservarse. Demostró sentir repulsión hacia las mujeres, generada por la forma en la que veía a su madre, cosa que lo llevó a abusar de ellas y a crear un mundo feliz a través de la fantasía por medio del placer sexual obtenido a través del maltrato. Tenía un trastorno de personalidad antisocial y no mostraba remordimiento alguno. A todo esto había que agregarle su increíble y eficaz habilidad para la manipulación, que lo ayudó muchísimo durante los años que se encargó de engañar a niñas. Fue en 1980 que Pedro Alonso López, llamado el monstruo de los Andes, llegó a estar detrás de las rejas por los asesinatos que cometió, sentenciado a 16 años de prisión, que en ese entonces era el máximo de años que podían imputar a un criminal en esa época en Ecuador. De estos 16 años, no obstante, solo 14 de ellos fueron cumplidos. Pese a las réplicas de la gente, fue extraditado a Colombia, donde un juez lo denominó inestable mentalmente. Por tanto, fue recluido en un hospital psiquiátrico en el cual permaneció ingresado tan solo 4 años antes de ser dejado en libertad, en 1998, bajo el supuesto de estar sano. Tenía la obligación de presentarse una vez al mes ante la policía y a seguir un tratamiento psicológico. No cumplió con ninguna de estas obligaciones. El último rastro que dejó antes de desaparecer fue su aparición en casa de su madre para robarle, a quien, pese a odiarla y culparla de sus terribles actos, todavía le dio la bendición antes de marcharse. Según su madre, Pedro aún sigue vivo, pues a
a ella se le aparecen los fantasmas de sus seres queridos una vez muertos, y el de Pedro comenta que nunca se le ha aparecido. Hoy en día sigue la búsqueda de Pedro Alonso López después de que la Interpol en el año 2002 emitiera una orden de captura posterior al encuentro del cadáver de una niña que murió con el mismo modus operandi en la zona del Espinal, lugar que se sabía era uno de sus favoritos, lo que volvió a llamar la atención de los medios cuando 10 años después hubo otro asesinato de una niña en la región de Tunja. A día de hoy no se sabe si Pedro Alonso sigue vivo o muerto. Sin embargo, las personas mantienen vivas las palabras que mencionó cuando todavía estaba entre rejas. El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. Si te gustó este caso y quieres más vídeos sobre la misma temática, te recuerdo que puedes suscribirte, regálame un like, espero tus comentarios, activa la campanita para no perderte nada nuevo de Sumario Criminal.